Bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Internacional. Me presento, soy el profesor José Villanueva de la carrera de Relaciones Internacionales y me acompaña en esta ocasión. Muchas gracias, profesor Villanueva. Mi nombre es Raúl Luis Mejía, alumno de la carrera de Relaciones Internacionales. Y el día de hoy conversaremos sobre la reciente situación de la República Árabe Saharaui y el Perú, el intento de desconocimiento por parte de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Seguramente muchos de ustedes han escuchado este gran problema que existe ahorita en el norte de África, sobre todo en la zona que se conoce del Sahara Occidental. Hasta el año 1975, esta zona fue colonia de España, ¿no? Tras la liberación justamente, ¿no?, del Frente Polisario, que es justamente este régimen que llegó a lograr, esta liberación del pueblo, ¿no?, esta zona conocida como la República Democrática del Saharaui comenzó a tener predominancia e importancia, ¿no? Algunos estados, ¿no?, empezaron a reconocerla, entre ellos el Perú. En el primer gobierno de Belaúnde reconoció, digamos, su soberanía y empezó a mantener las relaciones. ¿Qué ha pasado? Que recientemente, ¿no?, hay un sector de países, sobre todo, que no le dan todavía el reconocimiento o han tenido, como es el caso del Perú, ¿no?, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se congelaron las relaciones con la República del Saharaui. Y esto ha llevado justamente a que en el último gobierno, ¿no?, reciente que hemos tenido de Pedro Castillo, se retomasen nuevamente las negociaciones. Y haciendo una gran pregunta aquí en los intereses que de alguna manera pues puede tener el Perú para mantener las relaciones con esta nueva república independiente que todavía, digamos, no tiene una postura muy determinada, digamos, a nivel internacional, puesto que las mismas Naciones Unidas la han decretado como un territorio no autónomo. Entiéndase por no autónomo a la misma situación que tienen, por ejemplo, las Falklands, las Islas de las Malvinas, con el caso de Inglaterra, ¿no?, en el cual también pues, hay una postura, ¿no?, por parte del país que todavía aún puede tener un poco de control. Y esto mismo está pasando hoy en día con Marruecos. Marruecos, que justamente a lo largo después de la liberación o que España deja este territorio, empieza a abarcar más de estos territorios y los saharauis, ¿no?, antigua colonia que hablan por derecho el castellano, como también parte el árabe, ¿no?, han empezado a migrar a otras zonas ya más cercanas a la parte norte, ¿no?, dejando prácticamente ahorita en una incertidumbre, ¿no?, porque si bien está de alguna manera constituido, no está delimitado su territorio. Y sabemos que dentro de un estado tiene que necesariamente delimitarse el territorio. Y al día de hoy, Marruecos automáticamente pues reclama, ¿no?, que parte de este territorio es suyo y de alguna manera deja también a este pueblo, digamos, posicionado. Muchas gracias, profesor, por el pase. Efectivamente, el Perú suspendió las relaciones en el año 1996 y precisamente el año pasado, en el gobierno de Pedro Castillo, 2022, hubo el restablecimiento de las relaciones durante el periodo del canciller Óscar Maurto de Romaña. Este restablecimiento de relaciones se mantuvo por un mes, 2 meses, hasta que el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay decide nuevamente suspender las relaciones. Como es de conocimiento, el canciller Mackay estuvo 30 días en el cargo e ingresa el canciller nuevamente, César Landa, quien restableció nuevamente las relaciones. Entonces, de haber pasado este suceso, ¿no?, este inconveniente justamente diplomático, que se restablece, no se restablece, podríamos decir que hasta el momento Perú no tiene una postura adecuada de apoyar o no apoyar a los saharaui. ¿En qué influye justamente los saharaui con el Perú? Para ser sincero, es una situación muy similar a la de Palestina con Israel, pero en este caso Palestina tiene una embajada aquí en el Perú, y el Perú en algún momento, se comentaba el año pasado, abrir una embajada en Jerusalén. Entonces se tiene una relación mucho más directa. Con el caso de Saharaui no tenemos una relación diplomática directamente, es decir, los saharaui no tienen una embajada en el Perú y el Perú tampoco tiene una embajada en el territorio de los saharaui. En algún momento en el gobierno de PPK vino una embajadora de los saharaui con pasaporte diplomático español, ya que, como comentaba el profesor, justamente los saharaui
A diferencia de los árabes, hablan castellano, a diferencia de los árabes marroquíes, ¿no? Entonces tiene una similitud mucho más castellana culturalmente. Y debido a eso, muchos son hijos de saharauis que han nacido en España y que han tomado cargos políticos y por eso cuentan con pasaporte diplomático español, ya que España apoya a esta comunidad. En ese momento, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski le negó la entrada a esta embajadora, entonces no hubo una relación directa. Por parte de Marruecos, podríamos decir de que la relación es mucho más aprovechable. De hecho, el primer líder africano que visitó el Perú fue en el año 2004, el rey Mohamed VI. Y 2 años después, en el año 2006, Mohamed VI envió 8 o 6 camellos al Perú que fueron colocados justamente en Ica. Lamentablemente estos camellos fallecieron, pero eso es una prueba de una relación, ¿no? Mandar un obsequio hacia otro país. Y aparte, desde el año 2015, Perú tiene interés en realizar un tratado de libre comercio con Marruecos. Eso se encuentra en proceso. Pero, hablando en temas comerciales, nuestros socios del África es Marruecos, Sudáfrica, Egipto. Son los 3 países que dominan este continente. Entonces, de alguna u otra manera, pone en riesgo que el Perú, dando reconocimiento a los saharaui, se ponga en riesgo la relación comercial que se tiene con los marroquíes. Ahora bien, ¿cuáles son los intereses de alguna manera que tiene tanto en el Perú que pueden primar con las relaciones de Marruecos y la República del Saharaui? Principalmente con Marruecos podemos darnos cuenta que es uno de los países con alto índice de fosfato en los minerales, lo cual para el Perú es muy provechoso, sobre todo ahora que en el último gobierno, en el triste gobierno de Pedro Castillo, se hizo las contrataciones para ver el tema de la urea y para apoyar justamente a los ganaderos. Es necesario y fundamental tener un respaldo y buenas relaciones con Marruecos, algo que es respaldado por muchos congresistas actuales de la República. Y eso también implica, de alguna manera, que el Perú tome una postura, ¿no?, a favor de Marruecos. Con la República de Saharaui, como sabemos todavía, está en proceso, digamos, para que, si bien tenga el reconocimiento internacional por parte del resto de la comunidad internacional, no hay, digamos, unas relaciones directas y sobre todo intereses. Y en las relaciones internacionales siempre deben primar los intereses. Si el Perú de alguna manera pues reconoce o no, o mantiene una postura todavía con la República del Saharaui, prácticamente estaría pidiendo el respaldo y el apoyo de Marruecos, más ahora con los intereses que esto prima. Entonces, ahí es donde justamente viene, digamos, esta encrucijada dentro de las relaciones y qué es lo que planteará el Perú, ¿no?, de aquí en adelante para definir cuál es su postura referente a la República del Saharaui. Si bien es cierto, ya Cancillería en su discurso ante las Naciones Unidas dio a entender que el Perú respalda toda la libre importancia y de autodeterminación que tengan los pueblos, ¿no?, para tener una independencia. Se espera que la postura del Perú pues sea la misma que comparte actualmente Alemania con Estados Unidos, ¿no?, en que la República Saharaui tenga una autodenominación propia dentro de Marruecos para que así pueda, digamos, llevarse unas mejores relaciones, y es la misma postura que Marruecos está proponiendo y que en cierta manera también ha sido respetada por el país que lo colonizó, que fue España. Sí, profesor, permítame agregar justamente en eso de que Naciones Unidas, de hecho, tiene una comisión de alto nivel en Marruecos desde hace muchos años para convocar un referéndum justamente de los marroquíes y los saharauis para la determinación de ese territorio, ya que, como usted comentó al inicio, este territorio es el ex territorio del Sahara español. Entonces, la convocatoria de este referéndum también sería una solución a este conflicto territorial. Sin embargo, por parte marroquí no ha habido las intenciones justamente adecuadas de convocar esto, ya que sería partir este país en dos, ¿no? Exacto. Entonces, 3 conclusiones para definir este tema. En primer lugar, ¿no?, ¿cuál será la postura que el Perú tendrá ahora el gobierno de Dina Boluarte en adelante con el tema de Saharaui? ¿Cómo primarán los intereses de Perú que sean a favor de Marruecos y de alguna manera mantener las buenas relaciones que se ha tenido con este país? Y tercero, ¿no?, ¿cuál será la postura, ¿no?, que también de alguna manera influirá del Perú con el resto de países respecto a la República del Saharaui? Recordar solamente, antes de terminar, que solamente hasta el momento 82 países a nivel mundial reconocen a la República del Saharaui, cuando el doble de países ya por lo menos mantienen buenas relaciones con
que el país que hoy en día declama estos territorios, que es Marruecos. Vamos ahora a pasar al siguiente bloque, que es Conociendo al Mundo. Muchas gracias y continuamos justamente con el bloque Conociendo el Mundo, ya que, como hemos justamente comentado, este suceso, este incidente diplomático que hay entre Marruecos, los saharaui y la posición que tiene Perú en ese momento, hablaremos sobre las curiosidades que tiene Marruecos. Empezando, ¿sabían que en el Código Civil marroquí permite que el hombre pueda casarse hasta con 4 mujeres si tiene las condiciones económicas para mantenerlas? Esa es una peculiaridad justamente de la cultura árabe. Otro tema interesante es de que el segundo país con mayor flujo de turistas después de Sudáfrica es Marruecos. Esto principalmente por la cercanía que tiene con Europa y también porque recordemos de que el norte de Marruecos, cruzando el estrecho de Gibraltar, tenemos lo que es Melilla y Ceuta, que todavía siguen siendo territorios españoles, por lo cual hay un tránsito de turistas europeos que llegan hasta Melilla, Ceuta, a visitar esta parte todavía territorio español y cruzan la frontera para conocer Marruecos. Eso hace una cercanía. Pero sí también tenemos que tener en consideración de que Marruecos es una ruta de trata de personas muy conocida en el norte de África. Muchos que vienen de otros países como el Congo, la parte del Cuerno de África, zonas muy pobres, llegan a Marruecos para justamente cruzar el Gibraltar, llegar a Europa y buscar trabajo en lo que es la Unión Europea. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar ya muy bien. Tenemos el conocimiento, pues, que programas de Naciones Unidas están detrás de la fiscalización de esto, del control, pero lamentablemente la trata de personas es una labor muy complicada. Exacto. Y sobre todo que, como ya Raúl tú lo has mencionado, Ceuta y Melilla son enclaves básicos y entrantes para poder tener un paso hacia la Unión Europea. Y es lo que muchos migrantes aprovechan y por lo que hasta hace unos años atrás el gobierno de Marruecos con el gobierno de España tenían, digamos, diferencias, ¿no? Por la gran crisis humanitaria que se albergaba en esas zonas y que lo que dependerá también a futuro. Entonces, geográficamente Marruecos está bien ubicado, es un punto de paso entre el África con Europa y también recordar, ¿no?, las grandes negociaciones e influencias que hoy en día actualmente tiene el gobierno de Marruecos, sobre todo el rey Mohamed IV, ¿no?, en el cual también podemos ver la influencia que también ha tenido hoy en día con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, uno de los grandes promotores también de la paz, ¿no?, y también la influencia que internacionalmente y en el mundo de la diplomacia este país también puede mediar ante diferentes conflictos. Y hasta aquí hemos llegado a una emisión más de su programa Panorama Internacional. Se despide con ustedes José Villanueva. Se despide con ustedes Raúl Best. Hasta una siguiente oportunidad.